El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Yo soy Gloria María Posada. Una mujer andina, odontóloga que está trabajando en este momento aquí en el Hospital San Rafael. Tengo como 20 años de infancia y como 30 de adolescente, y desde hace más o menos 10 años tengo un hobby, una pasión muy grande, que es escribir las letras, la literatura. Entonces todo mi tiempo libre se lo dedico a ese espacio. Gracias a esa dicha he podido llegar a publicar algunos de mis cuentos, plasmar para la eternidad, si Dios quiere, algunas historias de infancia, de mi vida, y también escribí una novela que salió publicada en el año 2011, se llama No hubo cielo. Es una novela con la que gané una beca de creación Ciudad de Medellín 2010, salió publicada pues al año siguiente con la ayuda de la editorial EAFID. Yo nací, como les conté, en Andes, aquí precisamente en este recinto, cuando el hospital estaba aquí ubicado. Me llevaron a vivir muy rápido a Medellín cuando tenía 1 año de edad. Soy la 7ª hija de un grupito pues de 10 hijos. Mi papá era un comerciante de juguetes y de cachivaches. Yo le digo un contrabandista de los buenos. Para mí, después de que conocí pues a mi papá, o que he convivido con mi papá, que conviví, ese término de contrabando cambió de ser una palabra que señala un delito a ser otra cosa completamente diferente. Mi papá traía muñecas, lapiceros, licuadoras, y sufrió mucho, llevó una vida muy difícil por ese trabajo que él tenía, porque unas veces era rico y al otro día era el más miserable de los miserables. Trabajé con mi papá en un almacén de mercancías en San Andresito, cuando apenas estaban saliendo los San Andresitos en Medellín. Después mi hermano cogió ese negocio, entonces también trabajé con mi hermano Rodrigo. Y aprendí a manejarme con las mercancías, a vender, a comprar. Yo soy una gran vendedora. Terminé en 1990 haciendo parte del taller de escritores de Manuel Mejía Vallejo, de la Biblioteca Pública Piloto. En ese momento ya Manuel no estaba, el taller lo dirige todavía Jairo Morales Henao, un señor que le transmite a uno un amor y una pasión increíble por las letras y por los escritores. Entonces irremediablemente me enamoré de ese mundo, me dejé seducir de tal manera que los negocios se van yendo a pique, porque a uno ya no le interesa la moda, ni le interesa lo que se está vendiendo, ni le interesa la plata, ni le interesa nada, sino que uno quiere estar allá. Yo en ese momento descubrí que era una persona, y todavía pues lo soy, absolutamente ignorante y pobre de cultura en muchos sentidos y aspectos, y que habían otras personas que tenían un poquito más, y yo quería beber de ese vaso. Entonces empecé a ir al taller todos los miércoles, de 4 de la tarde a 6, allá nos reunimos un grupo de mujeres y de un grupo de alumnos, 70, 100 alumnos, y de ese grupo, al cabo de los años, extractamos, o fue saliendo un grupito de mujeres del que yo hago parte, que se llama Voz de Nosotras, o que llamamos Voz de Nosotras. Yo pues ahora con este viaje a Andes y acá pues me reúno con ellas muy poco, pero he tenido la oportunidad, o tuve la oportunidad durante 1 año de estarme reuniendo con ellas en la Biblioteca de Empresas Públicas de Medellín. He estado un poquito como separada de las letras ahora con esta venida para Andes, pero yo pienso que cuando uno ama esto, cualquier experiencia se va volviendo en la fuente que va a alimentar el escrito después. Por ahora es adaptarme, tratar de posicionarme en mi puesto en el hospital que me ha dado Lidia, de verdad, porque es que uno deja su familia, deja sus hijos. Yo soy una mujer separada, pero tengo 2 hijos en Medellín que son mi alma, mi vida, y entonces estar yendo a verlos solamente cada 8 o cada 15 días a mí me ha causado mucho dolor.
pero yo sé que debo hacerlo y sé que es una necesidad de pronto para todos. De pronto es una situación que me ubica a mí, que me pone a mí en ese mujer, estás sola, es de verdad que estás separada, que ya no tienes un esposo que te está haciendo todo y que te está llevando el brazo, sí, porque con este cuento de que soy odontóloga, de que quiero escribir y de que soy ama de casa, de pronto tuve un compañero, un esposo, en el que uno va delegando como todo, ¿cierto? Después se dio una ruptura y cuando se dio esa ruptura yo me di cuenta que yo estaba coja, que yo no sabía hacer nada, yo no sabía mercar, yo no sabía ir al centro sola en mi carro, yo no sabía, o al centro sí, pero digamos a partes más lejos, porque yo siempre iba acompañando a mi esposo, él manejaba y yo iba pendiente del pajarito, del arbolito, de la montaña, para poder escribir, para coger esos colores y esa sensibilidad que tiene que tener un escritor. Y a mí me importaba un comino cuánto valía una libra de panela, o cuánto valía nada, o cómo hago yo para llegar a Río Negro. Yo me montaba de pasajera al ladito. El primer año escolar lo hice en una escuelita en Envigado. Era muy dura, yo no aprendía a leer ni a escribir, nada. Se iba a terminar el año, que era lo que estaba leyendo ahorita, se iba a terminar el año y yo no aprendía. No me entraban las letras, porque yo fui muy encantada con las muñecas y tenía una caja enorme debajo de la cama y cada muñequita que me daban allá iba a dar, y cuando iba a jugar muñequero tenía que sacar 50 muñecas. Y bueno, yo no veía la hora de llegar de la escuela a jugar con mis muñecas y se fue terminando el año. Entonces, bueno, la profesora llamó a mi mamá y le dijo, no, esta niña no va a pasar de primero porque no sabe leer ni escribir. De ese año escolar me acuerdo como de eso y de mi primera cartilla que me costó una semana de llanto, porque en mi casa, como yo soy la séptima, habían tantas cartillas ya que no me querían comprar otra, la que me correspondía a mí ese año. Me la compraron faltando una semana. No, ya había ido una semana de año escolar y ya los niños ya sabían algunas letras y yo iba ya como coleada. Entonces yo me fui quedando así relegada. Eso fue primero de primaria. Segundo de primaria, mi papá heredó una finca por la Pradera aquí en Andes, se murió mi abuela, entonces recibí una herencia, nos vinimos a vivir a Andes un año. Me entraron a la escuelita rural del Bosque, allá hice segundo de primaria. Finalizando el año nos fuimos otra vez a vivir a Medellín y no me quisieron reconocer el año rural que había hecho aquí, entonces me tocó volver a repetir segundo en Envigado otra vez. Allá terminé mi primaria. No, allá hice unos años escolares, fuimos a vivir a Belén y ahí viví casi toda, ya hasta terminar la adolescencia en Belén. Una juventud y una infancia muy bonita, porque yo pertenezco a un hogar muy humilde. En ese momento mi papá con el comercio apenas conseguíamos como con qué vivir, lo necesario, ¿cierto? Bueno, de ahí me presenté a la Universidad de Comunicación Social, no pasé a otras universidades, pasé a la Universidad Nacional a una ingeniería, pasé a AFID a estudiar ingeniería de producción. No podíamos pues pagar esa carrera y no la elegí por costosa, y la de Antioquia, que era la que más quería, Comunicación Social, no pasé. Empecé en la Nacional Ingeniería, hice 5 semestres, 4 y algo, cogí unas materias de 5 y de sexto, y después yo seguía como con esa inquietud, como con una búsqueda en la de Antioquia, una cosa. Alguien me dijo, estudia odontología, que puedes ser independiente con odontología, tú montas tu consultorio y nunca vas a ser un empleado. Da risa porque siempre he sido una empleada, terminé odontología, pero a la vez me enamoré de las letras, entonces no quería montar un consultorio, porque yo digo, bueno, voy, trabajo y salgo para mi casa y ya me puedo desconectar de este otro mundo. Mientras que con la independencia en realidad uno se va para la casa a seguir planeando cómo va a volver con su negocio y todo. Fui comerciante como mi papá, porque sí, lo del comercio lo llevo en las venas mucho tiempo. Trabajé en el comercio vendiendo ropa, moda, lo que me ponía lo vendía en la universidad, con eso me hice unos pesitos por ahí. Me casé con un chico muy interesante, estudió arquitectura y construcción.
con ese chico pues tuve mis 2 hijos, que son unos mellizos, vivimos 20 años casados, nos separamos porque todo se acaba en la vida, ¿cierto? Entonces se acabó ese amor también, y ahí voy con la escritura. Gracias a Dios me ayudó a subsistir, por ejemplo, del dolor de la separación, y a desapegarme, por ejemplo, del dinero, y a vivir como con cierta tranquilidad y cierta felicidad la escritura. A ver, yo empecé escribiendo cuentecitos y narrando historias y haciendo la cosa como una cháchara, como una cosa muy entretenida, muy agradable. Y yo llegaba al taller de escritores y leía lo que había, la tarea, y me parecía muy curioso que gente que estaba ya hacía 5 años, 7 años, con Manuel, le echaran florecitas a mis cuentos, y me parecía muy simpático eso, que como así que yo acabé de entrar, vengo y cuento cualquier pendejada y me hacen bulla. Bueno, yo empecé con el cuento, porque el cuento es un género muy lindo que le permite a uno disfrutar de la literatura en dosis pequeñas, y cuando uno no está preparado, cuando uno dedicó su vida fue a la odontología o a un hogar, uno dice, ¿qué leo? Que leo que sea bien rico? Y entonces la gente muy olímpicamente le va diciendo a uno, léase Guerra y Paz, o léase El Quijote. Entonces uno sale a buscar El Quijote y resulta que tiene 600 páginas, y después va y busca Guerra y Paz y tiene 1000 páginas. Entonces uno, Dios mío, el taller de literatura tiene eso. Uno va cada miércoles y le van dando solamente una pildorita, una pastillita pequeñita, un cuento de Cortázar, un cuento de Hemingway, un cuento de cualquiera de los grandes. Entonces uno, Dios, va quedando enamorado, y si esa selección que ha hecho el profesor con tanto amor, o las personas que están alrededor de uno, esa es con tanta calidad, es imposible pues que uno no quede ahí flechado y enamorado. Entonces yo empecé a tratar de imitar a los grandes, a hacer cuentecitos también corticos, a contar un episodio de mi vida, pequeñito, una cosita que me había pasado con un lapicero de 4 colores, cuando me enamoré de mi lapicero de 4 colores, cuando me enamoré de mis muñecas, y empecé a hacer historias de 2 hojitas, de 4 hojitas. Mi primer texto se llamó, ya se me olvida, pero bueno, es un texto muy lindo, por ahí lo tengo todavía. Es un esquema de una mujer, un cuadro que de una niña de 12 años que está pintando, se está mirando desnuda en el espejo, y dice, yo no crezco, yo no paso de aquí, yo estoy pequeña, y estoy esperando la adolescencia que nunca llegó. Después lo titulé así, La adolescencia que nunca llegó, y es esa niña en el espejo viendo que sus hermanas se volvieron grandes y bellas y ella nada. Bueno, entonces están los cuentos que han salido en el libro, que salieron en el libro Voz de Nosotras, en esa antología Voz de Nosotras. Después salió una antología que se llama Ellas escriben en Medellín. Ahí también está uno de mis relatos, es el relato que a mí más me gusta. Es un cuento que se llama Así maté a Ana Rosa Ribeiro. Así maté a Ana Rosa Ribeiro. Es muy hermoso para mí, es muy hermoso, lo más hermoso que he escrito. Perdónenme pues que sea como tan subida, pero a mí lo que lo logro por fin publicar es porque verdaderamente me gusta a mí, y yo creo que eso es un requisito que tiene que tener un texto. Si al mismo escritor no le gusta, imposible que le pueda transmitir el gusto al lector. Entonces maté a Ana Rosa Ribeiro el día que dejé caer al suelo su orquesta de angelitos de yeso, solo que ella no falleció de una vez. Pegó un grito de ay no, que se prolongó hasta rodar por las escalas. Bueno, más o menos esa es la historia. Ese salió publicado, como les decía, en el libro Ellas escriben en Medellín. Después salió un libro, una antología también de cuento, publicado por la Biblioteca de Itagüí, donde sale el cuento ganador del que les mencioné antes, con el que me gané pues ese concurso. Es una historia de una niña que está teniendo su bebé, una niña de 12 años o 13, pues ahí no está bien definido, una niña como de 12 años está teniendo su bebé, fue violada por un hombre, o abusada por un hombre, y ella está inconsciente, está volviendo como de la inconsciencia en el hospital, y ella no reconoce qué es lo que está pasando ahí. Ella quiere un juguete, quiere que su papá venga y le traiga un oso de peluche, y ella no entiende por qué en vez de traerle un oso de peluche le ponen un bebé al lado, en vez de traerle el bebé el peluche, el juguete que le ha traído el papá
cuando la han hospitalizado. Bueno, ese cuento ganó primer puesto. Después publiqué la novela, que es una historia de amor, como les decía ahorita, de encierro conventual, de una mujer que vive una historia de desolación. En esa historia, irremediablemente, plasmo yo algunos de mis sentimientos. Quería dejar ahí como eternizado a mi familia, que la amo mucho porque soy una adoradora de mis 9 hermanos, de mi papá, de mi mamá, de mi familia toda. Entonces, quería dejar los nombres de mis hermanos ahí. Entonces, en un momento, a esa monja, que no soy yo, ni es mi historia, le pongo los nombres de mis hermanos para que me queden ahí, y le pongo algunos de los juegos que ellos hacían, algunas cosas que vivimos con mi papá, con mi abuelo, papá Martín Emilio Posada, en la pradera en Andes. Pongo a que el abuelo de esa mujer de la historia, sea ese papá Martín que yo tuve. AUPAN, la televisión de los andinos.